tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, creo que... A ver, un poco más. ¿Se oye bien? Más o menos. Lo pongo más arriba. ¿Así mejor? Sí. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias. Bienvenidos. Gracias al Museo Sefardí por, bueno, pues permitirme este privilegio que es estar aquí, en este lugar tan impresionante y tan bellísimo, para recordar a través de las fotografías pues esta curiosa historia, para mí bastante singular, bastante insólita, que no sé si tendrá muchos antecedentes en España y en el mundo, de cómo un cuadro pues termina instalándose en la toponimia de la ciudad, dando nombre primero a una ermita, anterior sinagoga, y luego a todo un barrio, que es algo, pues, pienso que muy bonito y que tiene un porqué. El porqué, pues, vamos a intentar verlo a través de esas fotografías y con esa excusa, pues, repasar esa historia visual del barrio, de lo que es el barrio de Tránsito, que es ni más ni menos que los aledaños de este increíble edificio. Bueno, como pone ahí, pues un lienzo que terminó dando el nombre a un barrio. ¿Cómo comenzó todo? Pues el origen no me extenderé mucho porque ya está más que sabido. Es una sinagoga edificada en 1355 por Samuel Haleví, bajo el reinado de Pedro I. Todos sabemos lo que sucedió en 1492 con la expulsión de los judíos y cómo a partir de esa fecha pues pasa a ser un templo cristiano, y cómo unas décadas después hay un señor que es nuestro gran protagonista hoy, junto al pintor, un señor llamado Íñigo de Ayala y Rojas, que decide, como miembro, como caballero de la Orden de Calatrava, hacer una donación a la iglesia, a cambio, o no sabemos si buscando eso, pues poder ser enterrado aquí, como luego sucedió, una donación de un lienzo, y se lo encarga a un conocido suyo, se cree que amigo suyo, como era el gran pintor toledano de Mascaraque, Juan Correa de Vivar, que pinta pues esa maravilla que tenemos la suerte de ver estos días aquí, entre 1546 y 1550. El tránsito de la Virgen, la dormición de la Virgen para los ortodoxos, una maravilla. Era un tema religioso que cobró cierto protagonismo en el Renacimiento. Hay varios cuadros con esta temática en esa época, y seguramente ignorando por completo lo importante que era ese encargo, pues don Íñigo encargó a Juan Correa de Vivar ese lienzo, que ha terminado siendo algo tan importante para Toledo como lo que es hoy, y de ahí pues recordar el agradecimiento y la importancia que ha tenido que pueda venir unos meses este cuadro aquí a Toledo, al lugar para el que fue creado, porque es todo un lujo poder verlo. Como os decía, ahí le veis, tenéis el cuadro, gracias. El que está a la izquierda, este señor, se ve bien todo, ¿verdad? Este es don Íñigo, este es el donante, el protagonista de la historia, el que comienza todo, el que hace el encargo a Juan Correa de Vivar. Como veis, posa con un hábito de la Orden de Calatrava. Y bueno, tenemos aquí un saludo de su parte. Podemos más o menos hacernos una idea de cómo era su cara gracias a la inteligencia artificial, con más o menos verisimilitud, mirándonos de frente. Lo cierto es que este señor con esa donación consiguió, no sabíamos si era su intención inicial o no, pero consiguió ser enterrado posteriormente. En las excavaciones que se hicieron aquí hacia el año 2000 se encontraron varios enterramientos. Uno de ellos se cree que es el de don Íñigo, con peor aspecto que en el cuadro, que
que está aquí debajo, se quedó ahí el féretro, no se sacó. Se cree que es él porque todavía poseía los ropajes de la Orden de Calatrava y estaba a los pies de lo que es el cuadro. Vamos ahora ya a las primeras menciones de todo este edificio, primero como el tránsito, como a partir de un cuadrito esto pasa a llamarse de esa manera. Tenemos una foto inicial, que es la foto más antigua que se conoce del edificio, de 1857, tomada no se sabe si por Clifford o por Laurent, pero de una antigüedad tremenda. 1857, yo creo que es bueno también pararnos a veces a valorar la antigüedad de las fotos que tenemos de Toledo. ¿Y qué primeras menciones podemos encontrar no en la fotografía, lógicamente, sino en los grabados y en los textos? Pues, por ejemplo, tenemos este grabado de Santiago Palomares, ya en 1751 menciona, aunque sea en latín, a este edificio como el del Tránsito, llamado vulgarmente del Tránsito, es decir, 200 años después de que se pintara el cuadro, ya el edificio se llamaba como el cuadro. Tal debía ser la admiración de los que pasaban por aquí por el cuadro, tal debía ser la belleza a juicio de todos ellos, que comenzaron a denominar el cuadro como el lienzo, y ya 200 años después era la manera de llamar al edificio. La sinagoga, el edificio, en este caso ya la ermita, la iglesia, para diferenciar de otras, ¿cuál iglesia? La del Tránsito. La del Tránsito, ¿por qué? Por el cuadro, como tenemos aquí. Hay otras menciones, como esta de 1795, que habla también ya de la iglesia del Tránsito. Tenemos en 1796, en otros libros, otras escrituras relacionadas con la sinagoga de una manera o de otra, pero que ya tenían esa mención, la del Tránsito. 1797, la iglesia de Nuestra Señora del Tránsito, ya estaba instaurado en la toponimia de la ciudad como la del Tránsito. Ya el cuadro había ganado a cualquier otra denominación y ya el cuadro era el que nombraba a este espacio. Aquí tenemos el de 1799, una cierta polémica que hubo sobre la interpretación de unos textos hebreos de la fachada. Ya en época más reciente, en 1887, se vuelve a mencionar como el Tránsito. Ya era, como os digo, la del Tránsito la manera de llamarla habitualmente. Pero claro, eso era solo el edificio. Nosotros hoy vamos a hablar del barrio a través de las fotos y quiero, primero decir que no es una excusa cualquiera, que no es aquí hablar de cualquier cosa, sino que sí hay en los escritos antiguos de hace ya más de un siglo referencias a lo que es conceptualmente el barrio del Tránsito, un barrio entero denominado así también por el lienzo. Aquí tenemos la prueba, como Francisco de Borja San Román, en este libro de 1910, El Greco en Toledo, ya habla y describe y delimita más o menos lo que es el barrio del Tránsito. Ahí tenéis debajo del mapa, claramente escrito, el barrio del Tránsito en nuestros días, con el mapa de lo que era, según él, y es más o menos lo que vamos a abordar hoy a través de las fotos, el barrio del Tránsito en 1910. También hace otro mapa de el barrio del Tránsito en los tiempos del Greco, que era cuando era el ámbito en que él hizo ese libro. Como curiosidad, pues decir que el propio Francisco de Borja San Román, en una parte del libro, decía: atendiendo a estas consideraciones, nos atrevemos a proponer al Ayuntamiento que el solar de dicha casa, que convertido en paseo público, es decir, el paseo de Tránsito, lleva el nombre de Tránsito, se le denomine desde ahora Paseo del Greco, ya que Toledo tanto debe al excelso pintor y hasta presente nada ha hecho en honor suyo, máxime cuando el nombre que hoy lleva nada representa como digno de remembranza. Bueno, no consiguió nada, ya el Tránsito se había instaurado, ya el Tránsito era la manera de los toledanos para llamar a esta zona, y ya nada ni nadie, por más que llegue cualquier decisión municipal o de cualquier otra autoridad, va a hacer que este lugar se llame de otra manera. Es cierto también que
que es un nombre tan curioso, lo del tránsito, que si preguntáis a los más jóvenes o a los foráneos, a mí me ha pasado, incluso con mis hijos, que me dicen por qué esto se llama el tránsito. Ellos a veces piensan que pasa mucha gente, que es una calle con mucha circulación, con mucho tránsito, y no. Entonces tengo que explicarles lo que estamos aquí hablando hoy, pero seguro que a todos vosotros os ha pasado alguna vez que conocéis personas que no saben a qué se debe esa palabra de tránsito, a qué se puede deber pues que todo el barrio se llame de tránsito. Y es pues por el hecho que retrata el cuadro, que es el paso de la Virgen de este mundo al cielo, ese tránsito de lo terrenal a lo celestial que representó de manera tan bella Juan Correa de Vivar. Lo cierto es que en esta petición se llegó a colocar años después, aquí delante, en esta placita delante de la sinagoga, un cartel que ponía Plazuela del Greco. Desapareció con los años, puede que oficialmente, Oliver lo sabrá mejor que yo seguramente, a lo mejor se llama, pero yo tengo fotos, que eran tantas que no quería saturar, pero hay fotos con una cerámica que pone Plaza del Greco, pero vamos, cero éxito, nadie llama a esa Plaza del Greco ni al Paseo del Greco. El tránsito ganó y no es para menos, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo primero que heredó el nombre de tránsito más allá de la propia sinagoga, que fue el paseo, ¿no? Sabemos que se hizo en 1865, en los tiempos del alcalde José Gaspar de Lavandero, y bueno, la verdad es que se convirtió derribando algunos restos de casas importantes, arqueológicamente potentes. Se derribó bastante de sus restos, se allanó y se aplanó aquella zona y se plantó, y fue el primer parque dentro de la ciudad de ciertas dimensiones, además del Miradero o el de la Vega, que ya estaba más afuera. Pero en lo que es el centro histórico fue el primer gran parque. Tenemos algunas fotos y también quería traeros alguna primicia hoy. Esta es una foto que he comprado hace muy poquito, todavía no la he publicado ni en ningún libro ni en ninguna red social. Es una foto de 1895 o 1900 aproximadamente, que retrata a unos señores que intuyo que tenían que ser uno el encargado del parque, otro el encargado de la sinagoga, ermita, por aquella época, y los otros pues amigos o sabe Dios. El caso es que están ahí tomando el sol tan ricamente al atardecer en un día de invierno, parece, por lo abrigados que van. Aquí tenemos más ampliado. La verdad es que me gusta ver personas antiguas y me hace reflexionar, seguro que a vosotros también, sobre esas vidas tan distintas a las nuestras, en entornos tan reconocibles como los que todos vemos hoy. Y aquí les tenemos mirándonos a los ojos con sus sombreros, sus capas castellanas y su gorrilla, que seguramente los dos de la izquierda, esas gorrillas pintan que eran algo oficial, por eso yo induzco o deduzco que debía ser encargados o del parque o de la ermita o de las dos cosas. Este señor que está aquí, yo creo que es el mismo que aparece el segundo en esta, en una época similar, también con su misma garrota y también con su misma capa, en la plazuela de delante, como veis, en una época en la que, aunque es reconocible, sí que se deduce que era una época de cierta decadencia de la ciudad, tanto por los desconchones que estaban por doquier, así como por la humildad que se percibe en los ropajes de la gente, ¿no? Voy a traer también algunas fotos que me hace ilusión poner, porque son bastante antiguas, hacia 1920, 20 y pocos, que las hizo un quinceañero llamado Eduardo Butragueño Bueno, que era mi abuelo, que vivía en el barrio del Tránsito. Ellos vivían en Santo Tomé, se puede decir que era el barrio del Tránsito. El caso es que era el lugar de juegos, el lugar de encuentro para todos los chicos y jóvenes del barrio. Y él, su tío Emilio, le regaló una máquina fotográfica siendo muy jovencito, y ya os digo, con 15, 16 años ya estaba haciendo fotos aquí en el Paseo del Tránsito. Esta es una, que están subidos al Monumento al Greco, que había sido inaugurado en 1914 con motivo del centenario del Greco. Estas son unas amigas suyas en un banco, se ve detrás la Torre de Santo Tomé. Aquí tenemos a sus amigos de nuevo, con un gato.
Esta es una imagen un poquito anterior, de 1905, del paseo todavía poquito a poco arbolándose. No hay que olvidar que en el duro clima toledano y con los métodos de riego en aquella época que no eran muy habituales, muy masivos, y con un suelo que no era gran cosa, no hay que olvidar que eran escombros, rellenos, pues la masa arbórea le costó hacerse y coger potencia con rapidez. Esta foto es, si hemos dicho que el parque se inaugura en 1865 y esta foto es de 1905, bueno, habían pasado ya 40 años y pese a todo los árboles no eran enormes, eran todavía pequeñitos y aquí se les ve en una vista tomada desde la calle Descalzos, cerca de la zona de San Cristóbal. Aquí la tenemos la misma vista un poquito más hacia la derecha de un día de nieve, con el paseo de tránsito abajo a la derecha. Esta es una foto que siempre me gusta poner, algunos ya la conoceréis o muchos la conoceréis, es la primera foto a color verdadero que se tiene de la sinagoga del tránsito, año 1914 casualmente, el mismo año del centenario del Greco, tomada por Auguste León, un encargado del señor Kahn, que era el que estaba haciendo una compilación de fotos de todo el planeta para un archivo planetario que había encargado al descubrir la maravilla que era el descubrimiento de la placa autocroma, que era la primera técnica que el ser humano consiguió para fijar el color verdadero de las imágenes. Aquí, por eso, me gusta ponerla. Tenemos a la derecha esas acacias o sóforas ya verdes y la sinagoga con su color verdadero por primera vez. En época parecida tenemos esta vista tomada por un fotógrafo catalán que forma parte de un archivo catalán. Vemos también cómo, pese a que los árboles no eran grandes ni eran todavía muy fornidos, ya sí estaba instaurada, por desgracia, esa manía, que por suerte se va quitando poco a poco, de hacer podas salvajes a los pobres árboles, que aparte de tener una salud raquítica, veían como cada año les mutilaban, no se sabe por qué, pero bueno, era la costumbre en toda Castilla y en Toledo no éramos menos. Es una costumbre que por suerte se va desechando, pero aquí se ve como estaba instaurada. Una foto, la verdad, muy bonita. Otra parecida de la misma época. Aquí tenemos el paseo del tránsito visto de un poquito más de fuera. Como os digo, se ve que parecía que no querían que los árboles dieran sombra. Era una cosa como un poco sin sentido. Poner árboles para año tras año dejarlos solo con el palitroque no tenía mucho sentido, pero era lo que hacían. El año 1914, como decía anteriormente, fue cuando se colocó el monumento que todos tenemos en la cabeza del Paseo del Tránsito, el monumento al Greco. Ahí tenéis el momento de la inauguración, tenéis las fechas en las que se colocó, el lugar de nacimiento, Candia, y tenemos pues ahí a las autoridades y las fuerzas vivas en el momento de la inauguración. Aquí tenemos el paseo del tránsito en la tapia con el Museo del Greco. Hoy no hablaré mucho del Museo del Greco, está claro que al hablar del barrio es obligatorio hablar del Museo del Greco, hablaré un poquito, pero no mucho porque daría para tanto que nos estaríamos aquí hasta la madrugada. Pero bueno, esa tapia que veis a la derecha, como todos identificaréis, es la tapia que colinda con el Museo del Greco y tenemos a los humildes habitantes del barrio por aquella época, hacia 1915 aproximadamente, en esta foto del estudio de Abelardo Linares, tomando el sol, unos niños con sus madres. Avanzamos un poquito, algunos años, para ver cómo ese paseo se convirtió en un lugar de juegos de muchísimas generaciones. Y en el año 49 un fotógrafo australiano llamado Stephen Henty pues tomó estas dos fotos de estas dos niñas jugando en el paseo del tránsito. Estamos hablando de que si fue la foto tomada en el 49 y ellas tienen pues 5, 4, 6, 7 años, bueno, tal vez sigan vivas, tal vez alguien incluso pueda reconocerlas. Sería bonito porque son habitantes del barrio de Santo Tomé, del tránsito, en el año 49 y ya os digo que son entrañables y demuestran la importancia social también del paseo del tránsito para los juegos y para la vida vecinal.
Como os decía, es el paseo que se consolidó como el lugar costumbrista de paseo de la ciudad. Eso lo captó y lo identificó muy bien un grande. ¿Y a quién me refiero? Pues a Luis Buñuel, que en el año 1969 decidió grabar muy buenas escenas de la película mítica y famosa Tristana, con ese ambiente decimonónico, con ese ambiente galdosiano, con ese ambiente costumbrista en el Paseo del Tránsito. Aquí tenemos una foto preciosa del propio Buñuel y detrás los protagonistas de la película, Fernando Rey y Catherine Deneuve. Y voy a poneros unas poquitas porque hay un buen elenco de fotos del rodaje aquí en el Paseo del Tránsito que demuestran, pues, bueno, la importancia del lugar y cómo también Buñuel supo captar la esencia de ese lugar de paseo. Aquí tenemos una foto que siempre me hace gracia porque ver a Buñuel empujando a una supuesta minusválida, que era simplemente una caracterización de Catherine Deneuve, que era la protagonista de la película y que en esa parte de la peli ya estaba coja, pues verle a él empujando la silla de ruedas y ella fumando es curioso, ¿no? Y tenemos al fondo pues el inconfundible arqueado de la fábrica de damasquinos de Martín, que siguen iguales, exactamente iguales, y vemos también hay un carrito de bebé, y a la izquierda se ve unos raíles que eran parte de la maquinaria empleada para la grabación de escenas corridas, ¿no? Aquí tenemos otra imagen muy similar, Buñuel empujando la silla de ruedas de Catherine Deneuve. Esta es una escena real de la película, es un fotograma de cómo Buñuel retrató la vida costumbrista del Paseo del Tránsito, los guardias con su uniforme, el señor con su barquillera, con el sistema de venta de barquillos que tenía un jueguecito con unos números, que seguro que muchos recordaréis. Aquí tenemos a Catherine Deneuve y a Saturno, uno de los protagonistas también de la peli, con unos barquillos comprados a ese señor. Es otro fotograma de la película. Las señoras que iban un poquito cotorreando y criticando y hablando de la vecindad, bueno, pues es ese retrato de la sociedad ácido y crítico que Buñuel hace en la película. Y aquí las tenemos, se identifica perfectamente detrás el monumento al Greco. Aquí tenemos otra escena en la que Catherine Deneuve se encuentra con un sacerdote y con otro señor, y tenemos al fondo también inconfundible pues la vista de los cigarrales y del valle, mientras que ella es empujada en silla de ruedas por Saturno. Aquí tenemos el momento de la compra de los barquillos. Seguro que alguno ha jugado alguna vez a comprar barquillos de esta manera. La verdad es que es una pena que ya no se vean apenas en nuestras calles, pero bueno, supongo que todo cambia y todo tiene un principio y un final. Y ahora saltamos un poquito ya a la vida real, no a la película, a un año muy parecido al de las fotos. Las fotos anteriores son del 69, otoño del 69. 2 años antes, en el 67, el americano John Five tomó esta fotografía de niños de esa época, no del 19, sino niños de 1967 jugando en el Paseo del Tránsito, porque, como os decía, era el lugar de paseo de muchas generaciones, entre las que yo me incluyo. Cuando mis abuelos vivían todavía en el centro histórico, pues ellos me bajaban muchas tardes a jugar con ellos aquí, hasta el año 82 que se marcharon, o sea, mis 5 primeros años, este paseo fue mi parque. Esta es una foto que, se ha colado o no, quiero que la veáis porque luego tiene un mensaje, ¿vale? Tenéis ahí 2 Renault 8 que parecen gemelos con el Museo Greco detrás. Quiero que os fijéis bien porque luego vamos a verla de nuevo. Y vamos ahora a ver unas fotos, las menos agradables de la tarde, de la charla, pero que también son historia. Bueno, el Paseo del Tránsito
Llegado 1936 fue, por desgracia, un lugar en el que tuvieron lugar, para la redundancia, bastantes asesinatos, bastantes fusilamientos, llevados a cabo, la mayoría de ellos, en época todavía de dominio de la ciudad por parte de la República, y en este paseo del tránsito fueron fusilados bastantes simpatizantes o del clero, o de la iglesia, o de las derechas, o de empresarios, bueno, gente ligada al conservadurismo que, que aquí pues vieron terminar su vida de manera violenta, y hay algunas imágenes no agradables, pero al fin y al cabo históricas, que se han conservado. Esta que veis con un coche detrás, con un cadáver delante, se identifica, luego lo vais a ver claramente, esa bola de piedra que tenéis al fondo es el comienzo de la subida al Paseo de San Cristóbal, tal como estaba configurado antes. Luego explicaré cómo esa subida se modificó en los años 80 para poder ser ascendida con los coches tal como es hoy. Esta es una foto tomada a escasos metros de la anterior, en la esquina que bajaría prácticamente luego a donde está el restaurante libanés, creo, algo así, que luego giras y vas a la calle Descalzos. Pues ahí tenemos otro cadáver junto a unos milicianos. Aquí se ve incluso mejor el mismo cadáver del anterior al anterior, con esa inconfundible subida del Paseo San Cristóbal al fondo, y el cadáver que le van a cubrir la cara. Un poquito más cerca de la sinagoga, ya más cerca de la puerta, tenemos esta otra fotografía de otro fusilado a color. La verdad es que son imágenes, como os digo, no agradables, sobrecogedoras, pero historia, al fin y al cabo. Sin salir de la guerra civil, también me gusta destacar, bueno, cómo dentro de la destrucción que hubo de patrimonio en la ciudad por los bombardeos, por los sucesivos combates, pues en ciertos casos hubo bastante suerte con algunos monumentos. Y me voy a referir a la Sinagoga del Tránsito como una de las que se salvó de la quema, nunca mejor dicho, de casualidad. Esto es un bombardeo que tuvo lugar hacia el 37, probablemente ya fue un bombardeo que realizó la República para intentar reconquistar la ciudad una vez que había caído en manos sublevadas. Y este edificio que veis es lo que es ahora mismo el Hotel Pintor El Greco, o sea, muy cerquita de aquí. Y bueno, pues la verdad es que si esa bomba, en vez de caer ahí, cae pues 100 metros más para acá, es decir, aquí, pues a lo mejor no estábamos aquí contemplando estos artesonados tan maravillosos hoy en día. Y bueno, es una reflexión que a veces hago también cuando hablo del Salón Rico, que estaba pegadito a la iglesia de la Magdalena y se quedó destruida, otros muchos monumentos, el propio Hospital de Santa Cruz, que estaba muy cerca y aunque también tuvo bastantes daños, al menos escapó en pie. Es decir, que dentro de, pues tuvimos suerte para la preservación de algunos monumentos en el entorno de la guerra. Muy cerca de aquí, pues otro topónimo que conserva y mantiene el tránsito, pues los alamillos de tránsito, que son protagonistas estos días. Es el conocido también como el Granero de San Julián. Son protagonistas porque hay un proyecto de recuperación de este espacio que lleva muchos años sin uso, y aquí se ve perfectamente pues cómo era en el pasado. Ahí tenéis ese gran portón al fondo. La verdad es que viendo estas fotos cuesta saber por qué lo llamaban alamillos. Supongo que habría en su día alguna olmeda, algún arbolado cerca de esta parte, y los llamaron alamillos del tránsito. Hay fotos curiosas. Esta, aunque parece mucho más antigua por el coche que se ve, en realidad es del año 63, no es tan antigua. Tiene un aspecto mucho más antiguo por la antigüedad del coche, pero en realidad es del 63, como os digo, y es realmente bonita. Aquí tenemos ya como pasados los años, hacia el año 70 y tantos, pues se decidió hacer un poquito honor al verdor de los alamillos, y aunque no sean álamos sino cipreses, pues se fue reverdeciendo la zona poquito a poco y ajardinando. Las he puesto mal de orden, claramente esta que veis ahora es anterior a esta,
porque los cipreses habían crecido más, pero bueno, espero me sepáis perdonar ese pequeño error cronológico. Aquí tenemos otra visión un poquito más panorámica, tomada desde una de las dos rampas que había para subir al paseo de San Cristóbal. La rampa era doble, peatonal, con escaleras, jalonada o iniciada en la parte baja por esas dos bolas de piedra que hemos visto antes. A partir de las dos bolas de piedra se generaban dos rampas, una a la derecha y otra a la izquierda. Esta está tomada desde la rampa a la derecha y ambas confluían arriba en el Paseo de San Cristóbal en ambos extremos. Esta es más o menos desde esa misma zona una fotografía de una procesión de una virgen, creo que es la Virgen de la Salud, que sigue procesionando por el barrio, baja desde la Plaza del Conde y se dirige al Paseo del Tránsito. Es una foto de Pedro Román hacia 1910, 1915. Y bueno, también vamos a hablar de algo que también está muy de moda hoy en día, ¿no? Que es la convivencia entre residentes y turistas. Pues se puede decir que el Tránsito probablemente fue el primer barrio de toda España en tener que convivir con el turismo de manera masiva. ¿Por qué? Porque el turismo, concebido como se concibe hoy en día, en cierto modo tiene su inicio en buena medida en Toledo, en este lugar y en el paseo y en el Museo del Greco, por la iniciativa que tuvo el Marqués de la Vega Inclán, sobre todo de cara al centenario del Greco de 1914, de rehabilitar primero este espacio y luego también de construir o reconstruir y generar el Museo del Greco aquí al lado y hacer de todo este barrio un nodo turístico con el que comenzó el fenómeno turístico tal como hoy lo concebimos. De esa manera, los habitantes de todo el barrio vieron como un fenómeno bastante novedoso para ellos, pues a muchos les daba de comer, a muchos les permitía tener un empleo. Luego, con las décadas, pues generó algunos problemillas, como luego veremos en algunas fotografías, pero lo cierto es que ellos aprendieron a convivir, tuvieron que aprender a convivir con la presencia masiva de personas que venían a esta zona, a este barrio, a ver la belleza de la zona, a ejercer como turistas. Es cierto que un turismo inicialmente pues más elitista, menos masivo que actualmente, pero poco a poco se fue evolucionando hasta lo que hoy conocemos. Aquí tenemos pues el comienzo, una muestra del comienzo de este fenómeno turístico, como puede ser esta visita de Alfonso XIII, junto con el primer ministro francés Poincaré en otoño de 1913. Vemos al fondo, a la derecha, aparece el propio Marqués de la Vega Inclán. Esa puerta que veis es ni más ni menos que la puerta de la sinagoga, y están acompañados del alcalde de la ciudad por aquel entonces, que creo que era Aguirre, si mal no recuerdo. Tenemos aquí una foto en la que se ve al fondo la sinagoga y en primer término el Museo del Greco, pues de esa institución que se creó para potenciar, para fomentar ese nuevo producto que era el turismo, la Comisaría Regia del Turismo y la Cultura Popular, que sacaron álbumes pues muy graciosos, como la vulgarización de la higiene pública. Vulgarización parece que dice, bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que querían decir era la normalización, el hacer algo habitual, hacer de la higiene pública algo habitual, es lo que querían decir con esa palabra de vulgarización. Visitantes que dieron la vuelta al mundo, por ejemplo, Albert Einstein en el año 23, lógicamente eran visitas tan notorias, tan seguidas a nivel mundial, que mucha gente empezó a interesarse por Toledo a raíz pues de este barrio, ¿no? De este nodo, de este dueto tan chulo entre el Museo del Greco y el Sinagoga del Tránsito, que luego con los años pues se completó con la creación del Museo Sefardí, que ya daba más sentido a lo que es al propio barrio. No era solo ya una antigua sinagoga, sino que tenía un discurso, tenía bueno, lo que tenemos hoy, esta maravilla que es el Museo Sefardí, que se crea por decreto en el 64, aunque no se abre hasta el 71. Bueno, pues ese turismo empezó a crecer, empezó a desarrollarse y empezó a tener pues sus propios beneficiarios, en el sentido de gente que vivía de ello. De manera un poquito peculiar, pues es probable, pero vivían de ello. Aquí tenemos a este señor, había 4 o 5 señores en Toledo que vivían de vender cerámica en borrico, cerámica artesanal, cerámica en muchos casos pues de diseñadores o creadores toledanos como Sanguino.
Y en esta foto, pues a mí me gusta destacar varias cosas. La primera, el chupete que cuelga del burro. No sé por qué, este señor siempre gustaba de acompañar a su pobre burro de un chupete gigante que supongo que intentaría vender. No sé si alguien se lo compraría, pues ahí lo tenemos. Fuera de bromas, tenemos al fondo, hablando de posibles incidencias sobre la vida, cosas inconcebibles hoy, pues tenemos autobuses turísticos, no uno, sino dos, tres, en lo que es ahora mismo donde está el parking, ¿no? Hoy en día sería inconcebible acceder con autobuses turísticos hasta la mismísima puerta del paseo del Museo del Greco. Pero en esta época, en los años, hacia los años 70 que se ha tomado esta foto, pues se hacía. Vemos cómo el incremento también de las técnicas de riego había permitido que ya el paseo de tránsito tuviera un verdor más adecuado, mucho más potente que esas ridículas plantaciones que vemos en las fotos de 1900 o 1905. Vemos aquí, pues, en una vista inversa, de nuevo, el pobre burro con ese gran chupete, que aquí se ve todavía mejor, y esas cerámicas que, bueno, que daban también oficio y sentido a algunos talleres toledanos cerámicos. Todavía los turistas compraban cerámica, hoy en día, pues la verdad es que eso se ha perdido en buena medida. Y aquí tenemos pues la prueba de que ese oficio existía. Hoy en día pues sería impensable por el maltrato animal, sería impensable pues porque muy poca gente ya compra este tipo de productos para su día a día, pero en los años 60, 70 pues todavía era habitual y todavía se hacía. Y ya os digo que dio de comer a muchos toledanos durante décadas. También se despertó en el barrio pues un dueto del cual disfrutaban y siguen disfrutando. Es una cosa que también me gusta a veces recalcar, cómo el turismo bien entendido y bien gestionado beneficia a locales y a foráneos. Pues aquí tenemos el kiosquito que sigue habiendo ahí fuera. Agradezco estas fotografías a la familia Fuster que me las donó. Y aquí tenemos pues como esas mesitas pues daban de comer en el kiosquito que tenéis todavía ahí al salir. Esta es una foto preciosa de ese mismo kiosquito de la familia Fuster, orgullosos, con una elegancia que también se ha perdido, pero bueno, es el signo de los tiempos. Hoy en día ya no se va tan elegante a ningún sitio. Y los camareros pues ya no van tan arreglados como aquí vemos, pero en esa época eso era así. Esta es una foto del año 59, vemos los integrantes del kiosco. Aquí vemos de nuevo esas mesitas con el kiosco al fondo también, más al fondo todavía, esas inconfundibles ventanas que os comentaba al principio del taller de Damasquinados Martín, pues otro oficio que se vio potenciado en este barrio, en este nodo turístico. Pues las tiendas de damasquinado hoy en día pues también están al pie de la calle, ¿no? Pues esa declaración de interés cultural del damasquinado, esa competencia que para los artesanos es desleal del damasquinado industrial. Bueno, pues todo eso, ese auge y esas derivaciones a lo industrial o a lo no artesanal, tuvieron como origen pues ese despertar del turismo y en buena medida en este barrio del tránsito. Aquí tenemos dos fotografías más, pues ya empezaban a irrumpir las multinacionales, por ejemplo Coca-Cola, lógicamente, en la barra del kiosquito de aquí de la entrada. Aquí le tenemos, que sigue en pie, sigue tal cual. Esta foto también es del 59. Otra imagen más del señor vendiendo cerámica en burro. Como veis, esa parte del paseo estaba todavía aterriza. Y aquí tenemos una foto, un par de fotos que me gustaría también pues comentar de manera pues un poco entrañable, ¿no? Para mí, cómo esa convivencia de turistas y locales pues ha dado historias pues muy bonitas, ¿no? Que han llegado hasta nuestros días. Esta foto la tomó una americana que vivió aquí durante unos años, que era mujer de uno de esos militares de la base militar de Sonseca, americana, que vivían en la casa que ahora mismo es el Hotel Pintor el Greco, que se ve aquí justo a la izquierda. Bueno, pues aquí tomaron esta foto simpática
Y al fondo vemos uno de esos autobuses. De nuevo, reitero lo impensable que sería hoy que un autobús turístico estuviera tan dentro del centro histórico. El caso es que hicieron una serie de amigos y uno de los amigos que estos señores americanos hicieron fue Vivian y Juanjo. Bueno, son dos buenos amigos míos. La de la derecha es Marianne Schumann Kirchhoff, que es la que os decía, que era la mujer de ese señor militar americano. La del centro es Vivian, la de verde. Vivian es la señora que sigue regentando la tiendecita que tenéis aquí a la entrada de Damasquinados. Inglesa. ¿Y por qué terminó aquí? Pues porque ella era turista y el señor de la izquierda, Juan José Simón, se la ligó, se enamoraron y tuvieron al final pues una vida juntos aquí en Toledo y aquí siguen. Desgraciadamente él nos dejó hace unos años, pero Vivian sigue entre nosotros, dedicada pues a algo que ella seguramente no podía caber en su cabeza cuando se tomó esta fotografía, que eran todavía novios, era todavía el comienzo de esta relación y ella tenía, al parecer, cuando se tomó esta fotografía, todavía pocos planes de quedarse aquí. El caso es que terminaron casándose, terminaron teniendo familia aquí y ella, quien se lo iba a decir, regenta actualmente la tienda de Damasquinados que tenéis en la puerta de la sinagoga. Bueno, pues esa confluencia bonita entre turistas y locales que da frutos, pues el mejor fruto que se puede tener, ¿no? Que es la vida humana. Volviendo a ese tipo de turistas ilustres que en buena medida llamaron la atención y siguen llamando la atención de mucha gente alrededor del mundo, tenemos esta visita de Lady Di, el actual rey de Inglaterra, y a la izquierda el rey de España, pues más o menos donde estoy yo sentado ahora mismo. También me gustaría, como curiosidad, ver un poco cómo el barrio ha sido testigo del avance de la tecnología. Pues vais a ver cómo a través de las fotos los coches fueron cambiando sin movernos prácticamente del sitio. Esta es una foto de comienzos del siglo XX, hacia 1910, 15, los primeros coches. Como veis, la tienda que sería actualmente la tienda que os decía de Vivian no estaba todavía construida. En su lugar está este coche. Esta es una foto parecida del mismo lugar con otro coche en esa misma época, hacia 1920. Quiero que os fijéis al fondo, arriba, que se ve la iglesia de San Cristóbal. Luego hablaremos de ella porque para mí es el cierre del barrio, ese mirador interno desde el cual se puede ver todo el paseo de tránsito y toda la sinagoga desde esa pequeña atalaya que es San Cristóbal. Pues aquí tenemos ese coche que se aprecia muy bien y muy bonito. Van pasando un poquito los años, pues ya nos metemos en los años 40, 50, 60. Los coches van evolucionando, la sinagoga sigue, pero los coches van evolucionando, las ropas de las personas van cambiando, los troncos de los árboles van engrosando, el color de las imágenes se va normalizando, va llegando. Aquí tenemos una foto de los años 60. Pasamos a los 70, otros coches que todos reconoceréis, ya son más cercanos en nuestras mentes, más conocidos para nuestras generaciones. Un Talbot exactamente igual a uno que tuvo mi padre, pues ya son para mí recuerdos más cercanos. Una moto Rieju, alguna de estas, una Puig, así motero, Pedro. Esta ya más de los 90, una Seat Trans, un Opel Kadett. Bueno, ya vamos viendo cómo, pues lo bonito, ¿no? De cómo Toledo tiene eso, ¿no? De mantenerse impertérrita, inmutable, y que lo humano pues va cambiando, va modificándose, pero Toledo siempre está y estará ahí. También algo muy bonito que me gusta destacar de este barrio, ¿no? Pues esa convivencia de culturas. Bueno, estamos en el sitio que probablemente mejor explique esta convivencia o esa coexistencia de las tres culturas. Un edificio en el que estamos realizado bajo dominio de un rey cristiano para culto de una comunidad judía con inscripciones en árabe y ejecutado en buena medida por albañiles musulmanes. Pues qué bonito. Pues en el siglo XX, en los años 70, hubo
un restaurante que luego fue el restaurante La Perdiz, que ahora mismo está cerrado, justo ahí en la plaza de Barrio Nuevo. Se llamaba el restaurante Sinaí, que lo tenía este señor, que vemos a la derecha, que era el marroquí judío Albert El Malem Chocrón, que aparece en una foto entrañable y que habla bien del ecumenismo que debe guiarnos. Con el padre José Bermejo eran buenos amigos y todos los días, al parecer, le gustaba al señor Bermejo tomar su vinito con Alberto, el judío marroquí, en el restaurante Sinaí, al que vemos aquí, también en su puerta, en una foto cedida por Enrique Sánchez Lubián. Aquí tenemos también esa muestra de la convivencia y la coexistencia entre el turismo y lo local, pues esos señores que tienen toda la pinta de ser toledanos de toda la vida del barrio, pues hablando con su amigo el señor que vendía cerámica en burro, o como el barrio pues tenía sus lugareños que también cuando podían, y todavía en la época en la que el Tajo podía tener algo de vida, en los años 50, pues subían o bajaban al río a pescar y luego subían orgullosos con su pesca, con la sinagoga al tránsito al fondo, como este señor que muestra pues esa red con peces recién pescados sonriente a la cámara. Vamos a volver a la foto que antes teníamos en la cabeza, que os he dicho que os fijarais, para que veáis que también el barrio ha sido testigo pues, de cambios también sociales, de polémicas. Esa es la tapia del Museo del Greco, seguro que lo veis bien, goma 2 contra el trasvase. Bueno, me hace gracia y me gusta esta pintada, que sea, bueno, pues con el tiempo, cada día pues la entiendo más, que es de los años 70 y que clamaba contra el expolio del Tajo y contra el trasvase Tajo Segura, que se puso en funcionamiento en el año 79 y esta foto se tomó en 1980. Vamos al Paseo San Cristóbal, como os decía, vamos a ir cerrando el viaje por este barrio y tenemos el comienzo, pues en esa gran bola, una de las dos bolas que había al comienzo del Paseo San Cristóbal, tenemos aquí otra foto hecha por mi abuelo y quiero que vayáis ascendiendo conmigo para que comprendáis cómo eran esas subidas, para aquellos que no lo recordéis o porque seáis muy jóvenes o porque se os haya olvidado, para ver cómo era esa zona. Y arriba llegamos a la plaza de la iglesia de San Cristóbal. Esta es una foto que quiero que veáis bien porque os la traigo en primicia. Esta es una foto que he conseguido hace escasos días y que cuando la descubrí pues me llevé una gran alegría. Lo que veis es ni más ni menos que la iglesia de San Cristóbal. No es fácil así a priori verla, no parece que sea una iglesia, pero resulta que sí, que es la iglesia de San Cristóbal. Eso que tenéis al fondo era su fachada, ya reconvertida en otra cosa, concretamente en una fábrica de jabón. Lo que tenemos aquí es al señor Gómez Menor, el tatarabuelo de las hermanas Gómez Menor que regentan la librería, que me han cedido amablemente esta foto, que ellas no sabían dónde se había tomado, pero yo que cuando la vi, pues yo qué sé, ya tengo el ojo un poco entrenado y ya me llamaron la atención los sillares que veis a la izquierda al lado del callejón y dije, eso es la torre de San Cristóbal, y luego comparando con otro tipo de fotos deduje y comprobé sin lugar a dudas que es la foto única que se conoce de la fachada de la iglesia de San Cristóbal. Aquí tenéis ampliado y con un cierto tratamiento el cartel que se ve en la puerta, la inmejorable fábrica de jabón de los sobrinos de Triana. Si uno busca, os invito a hacerlo, por esa fábrica, por esa empresa, la inmejorable, la fábrica de jabón, veréis que estaba efectivamente en la iglesia de San Cristóbal. Iglesia que por el desuso y por el abandono se vino abajo en el año 55 y que quedó en este estado, por suerte, sin causar víctimas. A la derecha, que es donde estaría la iglesia de San Cristóbal, en esta imagen vemos claramente, como os decía, la doble subida que había para acceder al Paseo de San Cristóbal, esa doble rampa. Veis perfectamente abajo, si os fijáis bien, esas dos bolas de piedra que marcaban el comienzo de las dos rampas. Al fondo el paseo, la Plaza del Conde con el Palacio de Fuensalida. Esta es una foto más reciente, que es de los años 70,
para que veáis que no hace tanto, ¿eh? Que eso de que vayas con el coche y subas hasta el Delfín, parece que se ha hecho toda la vida, pero que eso, yo me acuerdo siendo pequeño, en esos añitos que yo venía al Paseo del Tránsito con mis abuelos, que es anterior a 82, me acuerdo de ver esa obra siendo muy pequeño, y efectivamente aquí lo podéis comprobar. Todavía era peatonal, todavía no era accesible con los coches, la rampa por la que ahora se sube al restaurante La Marusiña. Esa es la misma rampa en un fotograma de una película del año 70. Veis perfectamente cómo era solo peatonal y cómo al llegar arriba, pues más peatonal todavía, eran unas escaleras. Veis a la derecha un carrito del señor de la basura. En la izquierda veis la inconfundible fachada y mirador de la familia Gordillo. Y tenemos el paseo en esta foto tan bonita, tomada justo de la manera inversa, que demuestra lo bonito y lo chulo también que era el Paseo San Cristóbal y lo arbolado que estaba cuando no podían entrar coches, porque no era posible acceder con coches a Paseo San Cristóbal. Entonces era un paseo pues de arena, que bueno, tenía también su importancia vecinal y que bueno, con el tiempo se derivó a una importancia más automovilística y de aparcamiento. Bueno, pues es lo que tiene, también vive gente, hay que entenderlo, pero que a través de las fotos vemos cómo se ha modificado y cómo a veces damos por hecho que todo ha sido de una manera, creemos así de toda la vida, y en realidad pues las cosas cambian más de lo que parece. Esta es una foto del año 65. En esa parte del Paseo de San Cristóbal me ha gustado recordar dos fotos que me encantan, porque casualmente muestran el mismo juego en dos momentos distintos, que es el juego de la comba. Esta es una foto preciosa del año 50 y tantos, en ese comienzo del Paseo de San Cristóbal. Y un poquito después, hacia el año 70, pues vemos el mismo juego en el mismo lugar. Pues me ha parecido bonito y curioso pues poder mostrar este mismo juego en el mismo sitio. Vamos a ir terminando ahora por este lado de la derecha, otro lugar de nuestro barrio, del barrio del Tránsito, que es San Juan de Dios, un lugar muy especial, pues por muchas razones que ahora veremos. Quiero primero mostrar esa colindancia de San Juan de Dios, que es el edificio que vemos a la izquierda, con esta imagen del año 70 en la que se aprecia cómo se había derribado ese solar que ahora ocupan las oficinas del Museo Sefardí. Ese solar que fue cedido por una familia, no me acuerdo cómo se llamaba, Pinto, no me acuerdo. El caso es que donaron ese solar para la creación de las oficinas del Museo Sefardí, que sin ellas pues hoy en día sería imposible el propio museo. Y aquí se ve muy bien pues ese solar todavía sin construir, recién demolidas las anteriores edificaciones. Y a la izquierda se ve lo que es el Hospital de San Juan de Dios. Hospital de San Juan de Dios, en el que, entre otras cosas, sucedió algo para mí importante, pero para vosotros no, que es que yo nací, porque era la maternidad. Y gracias a la generosidad de Adoración Díaz Guerra, pues tenemos algunas fotos realmente entrañables. Ella es, porque sigue viva, una de las empleadas de la maternidad provincial. Aquí la tenemos en el edificio. Aquí es Adoración en el patio del edificio. Aquí con un bebé recién nacido. Muchísimos toledanos y toledanas nacieron aquí en la maternidad. Al lado estaba la casa cuna, que es lo que ahora mismo es la residencia femenina. Y esta foto, que aparte de ser muy bonita, pues no creáis que es moco de pavo. Es de las 3 únicas fotos que se conocen del gran genio de la fotografía, que es Cartier-Bresson, que tomó en Toledo y fueron publicadas. Pues esta es una de ellas. Una foto maravillosa en la que vemos a unos niños junto a una de sus cuidadoras, monjas, afanándose en coger algo del suelo como si fueran un tesoro. Cuando uno amplía la imagen, no penséis que eran monedas, ni billetes, ni nada. Lo que estaban cogiendo con tanto ahínco eran chapas. Así que, bueno, demuestra pues también la humildad de esas personas que estaban en el hospicio, asilo, que estaban ahí acogidos por la beneficencia. Aquí tenemos las cocinas de la maternidad infantil y aquí las empleadas de la maternidad de San Juan de Dios en el patio del edificio.
Y vamos a ir terminando, que creo que ya va siendo buena hora, para según lo que me habían dicho, y vamos a hacer, bueno, pues un guiño final que no deja de ser, bueno, un homenaje por mi parte al autor del lienzo y una hipótesis que puede ser verosímil o no, pero que no me quería ir de aquí sin lanzar. Quiero por un momento que os fijéis en el cuadro y cómo vais a ver, solo si yo os lo digo, un detalle que pasa muy desapercibido, que es que en la mesita de la derecha hay una bandeja con unas frutas, una granada y una manzana, o un par de manzanas, si mal no recuerdo. Pues si fijáis bien, debajo de eso hay pintada una cara, que nadie se fijaría en ella si no fuera porque yo os lo he dicho. Bueno, la cara es esta. Eh, ¿Qué quiero soltar aquí hoy? Y quiero que sea una especie de homenaje a don Juan Correa de Vivar, pintor toledano de Mascará, que insuficientemente reconocido e insuficientemente renombrado en la ciudad para lo importante que fue. Pues mi hipótesis es que pueda ser un autorretrato de él mismo. ¿Por qué digo esto? Porque en un lugar en el que nadie se fija, en un lugar del cuadro en el que nadie repara, no tendría mucho sentido que él hiciera un rostro con tanto detalle como él hizo, y de ahí mi hipótesis, que nadie puede demostrar y por tanto nadie puede desmentir, de que sea él mismo. Entonces, he hecho también, apoyándome en esa tecnología que tanto nos ayuda si se usa bien hoy en día, como es la inteligencia artificial, una recreación de su cara según este dibujo, y con su saludo me despido y os agradezco la atención esta tarde. Muchísimas gracias.